Hola a todos, mi equipo de trabajo está conformado por Angélica Ojeda, Ana Sofía Cabrera y mi persona Catalina Olarte. El día de hoy vamos a hablarles acerca de las tablas de verdad. Para explicar las tablas de verdad vamos a aplicarlo en un ejemplo que hemos planteado, el cual es una proposición molecular, la cual dice: el rombo es un cuadrilátero o es un polígono irregular si y solo si tiene 4 lados y tiene 4 ángulos interiores iguales 2 a 2. Entonces, sus diagonales no son las bisectrices de los ángulos, utilizando los 5 conectores lógicos, los cuales son o, si y solo si, y, entonces y no. Esta va a derivarse en 5 proposiciones atómicas, las cuales se nombran por letras minúsculas de la P en adelante, donde P hace referencia a el rombo es un cuadrilátero, Q, el rombo es un polígono irregular, R, el rombo tiene 4 lados, S, el rombo tiene 4 ángulos interiores iguales 2 a 2, T, sus diagonales son las bisectrices de los ángulos, en las cuales no se va a utilizar los conectores lógicos, y esta vamos a expresarla en una proposición lógica. En la proposición lógica, como podemos ver, vamos a encontrar entre corchetes el primer paréntesis, el cual corresponde a P o Q, si y solo si, R y S, entonces la negación de T. Continuando con la explicación de mi compañera, se hará la tabla de verdad teniendo en cuenta la fórmula 2n, donde n será el número de proposiciones o elementos. En este caso, como hay 5 proposiciones, será 2 a la 5 y esto nos dará 32. En este caso, ya se mira la tabla de verdad y se darán 32 filas, que es el resultado de la fórmula. Y se empezará con P. En P será la mitad, entonces utilizará, como son 32, la mitad será 16, entonces serán 16b y 16f. En Q se reducirá otra vez a la mitad, o sea 8, entonces será 8b y 8f, y así sucesivamente. En R será lo mismo, entonces será 4, y así seguirá sucesivamente. En S también dará lo mismo, ya que la mitad de 4 es 2, entonces será BB, FF. En T también será lo mismo y se dará, ya que la mitad de 2 es 1, será BF, BF. Y como en nuestra proposición lógica necesitamos la negación de T, se le aplicará en la tabla de verdad, en donde será, donde todo esto se invertirá, entonces va a ser al contrario. Donde era B va a ser F y donde era F va a ser B, y así sucesivamente. Seguido esto, continuaremos realizando nuestra tabla de verdad, donde tenemos que separar cada proposición lógica que va unida por un conector para que así nos quede más fácil resolverla. Iniciaremos con el P o Q, que hace parte, este simbolito significa O, que hace parte de la operación lógica de la disyunción, donde solo es falso si las dos proposiciones P y Q es falsa. Podemos darnos cuenta que en este caso solo encontramos al final de la tabla FF, por lo tanto nos dará F. El resto de las operaciones nos darán verdaderas. Continuando a esto, sigue R y S, que lo podemos observar acá, y este símbolo significa y con la operación lógica de la conjunción, donde solo es verdadera si las dos son verdaderas, es decir, R y S son verdaderas. Podemos observarlo aquí, que B y B, entonces nos dará como resultado B. Y así sucesivamente, y en el caso si nos da FB, entonces nos dará como resultado F. Continuando a esto, tenemos que unir esta parte, con el conector lógico que es el sí y solo sí, o equivalencia. El sí y solo sí, la operación lógica de este es aplicando la ley de signos, que solo es verdadera si P y Q son verdaderas o P y Q son falsas, nos dará como resultado verdadero. Entonces podemos observar aquí, utilizamos esta columna y esta columna. Entonces, si estas son verdaderas y esta verdadera, entonces nos da como resultado verdadero. Entonces busquemos una que sea falsa, falsa. Falso y falso nos da como resultado verdadero. Continuando a esto, tenemos que unirlo con el conector lógico, que es el entonces, o la condición, y la negación de T. La negación de T, es decir, utilizamos esta columna de la negación de T
uniéndola con este y aplicándole el conector lógico del entonces. Aquí en el entonces encontramos un antecedente y un consecuente. La operación lógica de este es que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, nos dará como resultado falso. De lo contrario, el resto nos da verdadero. Entonces, encontramos que este es el antecedente, el consecuente es este, entonces BF nos da como resultado F. Y el resto nos da, pues depende del caso. Si en este caso, por ejemplo, podemos observar que aquí nos da el antecedente F y acá nos da el consecuente F, entonces nos da como resultado verdadero. Y así continuando con esta exposición hemos llegado a la parte final, donde tenemos que analizar la última columna de la tabla de verdad para así decir si es una tautología, una contradicción o una contingencia. En nuestra tabla de verdad, junto con la proposición molecular que hemos planteado, nos da una contingencia. La contingencia hace parte de que hayan elementos falsos, verdaderos, verdaderos falsos, o tan solo un falso diferente a los verdaderos. Entonces, nuestra tabla de verdad hace parte de la contingencia. ¿Por qué no de la tautología? Porque la tautología es que todo nos dé verdadero y la contradicción es que todo el final nos dé falso. Y podemos darnos cuenta que eso aquí no ocurre. Finalmente, hemos concluido que lo aprendido por el docente en clase lo hemos puesto en práctica en este ejemplo aplicativo, donde hemos realizado la proposición, hemos construido una tabla de verdad y que hemos aprendido a realizar esta de una manera más experimental. Muchas gracias, espero que les sirva este tutorial.